Ahora sí, vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy. Recordamos que en esta UVA nos correspondía ver una nueva estructura de datos que es la estructura que tiene que ver con tuplas. ¿Ya? Tuplas son muy parecidas a lo que ya habíamos visto en la estructura anterior, que es listas. De hecho, se diferencian visualmente de las listas porque las tuplas ustedes las van a encontrar con paréntesis, ¿cierto? Entonces acá podríamos ver que tenemos una tupla de estudiantes en la cual tenemos 5 elementos, ¿sí? Y en las estaciones también tenemos 4 elementos. Y en cambio, en la tupla notas tenemos 2 elementos, donde tengo una tupla y dentro de esta tupla también tengo una segunda tupla que corresponderían a las notas de Juan Pérez, ¿de acuerdo? Y finalmente podríamos tener una tupla con 3 datos. ¿Qué es lo relevante de las tuplas, muchachos? Lo relevante de las tuplas es que ustedes tienen que ver que las tuplas tienen la misma propiedad que la lista, que es que se puede acceder a los elementos por la posición que ocupan. Y acá tenemos, por ejemplo, la lista colores, que si ustedes recuerdan, de hecho acá dice manejo de lista, pero debe haber sido manejo de tupla. Si ustedes recuerdan lo que mostramos anteriormente en listas, esto era lo mismo que con corchete. Entonces, la similitud es que son ordenadas, y quiere decir que son ordenadas, que yo puedo acceder a los elementos por la posición. ¿De acuerdo? Acá tenemos lo que vimos la semana pasada con respecto a lista, y acá quiero intervenir y quiero que ustedes me vayan indicando cómo yo puedo crear una tupla vacía. Nosotros vimos la semana pasada que para crear una lista vacía colocábamos corchete o colocábamos el constructor que era lista. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer nosotros para crear una tupla vacía? ¿Alguien que me indique? Tuple paréntesis. Ya. Y digamos, al colocar tuple paréntesis, tiene, por ejemplo, yo podría hacer T es igual a tuple paréntesis, ¿cierto? Ahí estaría creando una tupla vacía. ¿Está correcto? Chicos, ¿les Yo parece? creo que sí. Ya. ¿Cuál es la propiedad importante y que lo diferencia bastante a las tuplas de las listas? Es que son inmutables. Acá la vamos a subrayar. Las tuplas son inmutables. ¿Qué significa que sean inmutables? Que su estructura no se puede modificar. Y como su estructura no se puede modificar, no tiene sentido que ustedes creen una tupla vacía. ¿Por qué? Porque no se pueden modificar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sentido tiene crear una tupla vacía si ustedes no pueden hacer nada? Ahora, ¿cómo yo puedo crear una tupla con valores? Profe, cuando Sí, se refiere a que la tupla está vacía, ¿es porque después no se le pueden agregar cosas? exacto. Ah, ya. Gracias. Sí, lo que tú indicaste, Gabriela, está correcto desde el punto de vista de que este efectivamente es el constructor. ¿Ya? ¿Y para qué usábamos el constructor? Nosotros sí podemos usar el constructor para lo siguiente. Podemos hacer, por ejemplo, tupla 1 va a ser igual al tuple de una lista 2, 4, 8. Ahí lo que estaríamos haciendo, efectivamente, estamos transformando una lista. La lista 2, 4, 8 la estamos transformando a una tupla. Eso sí tiene sentido. Pero lo que no tiene sentido es lo de arriba. Tampoco tiene sentido que ustedes creen tuple con la, o sea, también funciona cuando le colocan paréntesis, ¿cierto? Pero no tiene sentido colocar una tupla vacía, porque a esa tupla vacía no se le puede hacer nada más. Recuerda que son inmutables en cuanto a estructura. Si yo creo una tupla de 3 elementos, no puedo agregar más, porque definí que son de 3 elementos, por lo tanto es inmutable. ¿Ya? Ahora, ¿cómo agrego yo cómo puedo crear una tupla con valores ahora? El mismo constructor. Ah, no, ¿Ya? T2, ¿Sí? constructor, por ejemplo, hola, con ¿Ya? corchete. Sí, O es lo sea, mismo de no, arriba, ¿cierto? con ¿Ya? esas líneas arriba. Eso. ¿Ya?
eso sería una forma que nosotros podemos crear una tupla con valores. Y también, ojo con esto, muchachos. Recuerden del por qué ustedes no pueden colocar los números decimales por comas. Ustedes colocan 2,5. Se los voy a mostrar acá con el idle. ¿Ya? Déjenme ir al idle. Están viendo el idle ahora, ¿no? Si ustedes colocan t es igual a 2,5, no les arroja error. Ustedes dicen, mira, agregué el decimal, 2,5. Pero si yo pregunto qué tiene t, se van a dar cuenta que acá lo está mostrando con paréntesis. Es decir, t ya no es un flotante, no es un decimal. T es una tupla que tiene dos elementos, el 2 y el 5. Así que ojo, y este es el error que pueden cometer más recurrente. Recuérdense que para colocar un decimal, acá usábamos el punto flotante. Si yo coloco por T2, me muestra que es un 2.0. Si yo coloco T, me muestra una tupla con los elementos 2 y 5, porque están separados por coma. Así que ojo con eso, es importante que lo tengan presente. Entonces estamos claros que yo puedo crear tuplas con el constructor, o puedo crear tuplas colocando, digamos, los elementos. También, si ustedes quieren, para asegurarse, pueden agregar datos. Ahí estaría creando una tupla con 3 elementos, ¿cierto? El 3 sería en la posición 0, el 6.7 un flotante en la posición 2 y el menos 10 sería en la posición 3. ¿De acuerdo? Ahora pregunta, ¿cómo puedo agregar elementos al final de la lista? O sea, al final de la estructura, si es una tupla. No se puede porque es fija. No se puede, ¿cierto? Porque es fija, es inmutable. ¿Cómo puedo agregar un elemento en una posición determinada? Tampoco. Tampoco se puede porque son inmutables. ¿Sí? Y, por ejemplo, acá puse 6.7. Me equivoqué. Quiero colocar el 7.5. ¿Cómo lo puedo modificar? ¿Podría modificar? ¿Se puede modificar? Según yo no, pero puede ser que sí. T es igual a 3, 7, menos 1. Si yo quiero modificar el menos 1 y dejarlo como 1, yo coloco T, corchete. ¿Qué posición es? Recuerden que podemos acceder a elementos por la posición, ¿cierto? 3, 7, menos 1. Como el menos 1 está en la posición 2, yo coloco corchete 2 es igual a 10. Y acá, fíjense, no se puede, porque no soporta la asignación. Pasaba lo mismo cuando decíamos que los strings eran inmutables. Recuerden que los strings, yo no puedo modificar una letra del string. Tendría que pasar ese string a lista, y como las listas son mutables, yo puedo cambiar un elemento en la posición. Lo mismo pasaría acá con las tuplas, ¿sí? Yo a lo más tendría que hacer, por ejemplo, T2 va a ser igual al list. Acuérdense que el list es el constructor, y el list me permite transformar de un tipo de dato a otro. Si yo coloco list de T, fíjense lo que se convierte en T2. T2 ahora ya es una lista. Como T2 es mutable, yo podría hacer T2, corchete, en este caso 2, es igual a 1. Si pregunto por T2, ya no está como menos 1, está como 1. Y ahora lo que puedo hacer yo es acá, que ya tengo listo modificado, puedo hacer T es igual a tuple de T2. Al hacer un tuple de T2, se dan cuenta que ya lo transformé a tupla. Y ahora que está en tupla, técnicamente yo no lo puedo modificar. ¿Sí? ¿Se entendió? Se dan cuenta que tengo que usar una estructura auxiliar para modificar, si es que yo quisiera. Yo le hago la analogía, muchachos, a esto con los Word, con los documentos. La tupla es como el PDF y la lista es como el Word. Yo puedo editar directamente el Word. El PDF, si no tengo un programa especial, no lo puedo editar. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer para editar un PDF? Tendría que llevarlo a Word, lo edito y después lo dejo en PDF. ¿Se entiende? Esa es como la analogía que yo uso para que ustedes más o menos me vayan siguiendo en este aspecto. Entonces, modificar no se puede modificar. ¿Por qué no se puede modificar? Porque la estructura es inmutable. Y menos se puede eliminar.
Entonces, lo único que pueden hacer ustedes con tupla es crear tuplas a partir de datos. ¿Sí? ¿Cuál es la utilidad? Entonces, si usted dice, profe, ¿de qué me sirve que ustedes me crear tuplas si yo no las puedo modificar, no puedo hacer nada con esto? Justamente esa es la utilidad, de que ustedes disponibilicen datos en una estructura para que no se pueda modificar, de tal forma que ustedes se van a asegurar que esa estructura siempre va a ser la misma y ustedes pueden manipular esos datos. ¿Sí? Es como yo les voy a subir a ustedes las notas, yo no les voy a subir a ustedes una nota, una lista con las notas donde ustedes pueden modificarlas. Yo les voy a subir, entre comillas, una tupla para que ustedes puedan verlo solamente y no puedan modificarlo. Si ustedes quieren modificarlo, hacer algún cálculo, obviamente lo pueden llevar a un Word suyo y ahí hacen sus cálculos, modifican, pero técnicamente las notas que son mías nunca se modificaron, siguen en el formato de tupla. ¿Se entiende, chicos? ¿No se entiende? profe. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Ya. Ahí está entonces que nos quede claro que lo único que nos va a permitir a nosotros es la transformación de tipo dato a través del constructor tuple o la creación. A esto le vamos a ver más adelante que esto tiene un nombre que se llama empaquetado. ¿Ya? Ahora, comandos interesantes que se comparten con listas son los que tenemos acá. Seguimos teniendo... disculpe, esta hija. Déjame decir una cosita. Ya, entonces los comandos que tenemos acá es len de tupla, ¿cierto? El mismo comando len que usamos para lista, y este len lo que nos hace es devolver la cantidad de elementos con la que está compuesta la tupla. El count también funciona de la misma forma que lista. Yo le colocaba la tupla a la que quiero contar, para eso uso el count, y coloco el elemento. Este elemento debe existir dentro de la tupla para que me indique cuántas veces está el elemento. El index, que ya deben manejarlo, me imagino, para las tareas sobre todo. El tupla.index también funcionaba también. Recuerden que el index también funcionaba en string, y lo que hacía era, por ejemplo, string.index, lista.index, y acá tupla.index, y entre paréntesis es el elemento que estoy buscando dentro de la estructura, ya sea lista, ya sea string, en este caso tupla. Entonces, ¿qué va a hacer el index? Me va a devolver la posición. El index me devuelve la posición en donde encontré este elemento dentro de la estructura, en este caso la tupla. Si el elemento está repetido, me devuelve la primera ocurrencia, es decir, la primera vez que lo encuentro. Este operador también lo vimos en lista, el sum, lo que hacía, pero acá hay una restricción para usar el sum lo pueden usar siempre y cuando la tupla esté conformada por elementos numéricos. Ya si ustedes tienen un string, tienen alguna otra cosa ahí que no se pueda sumar, les va a dar error. Recuerden que en base al ejercicio que hicimos, si ustedes tienen booleanos, el true vale 1 y el false vale 0. Entonces ustedes pueden aplicar el sum a una lista, a una tupla de booleanos, ¿cierto? Y el in, que como ya lo hemos visto y hemos trabajado, me indica si un elemento está dentro o no de una tupla. Por ejemplo, acá, si yo tengo 45 in esta tupla, me va a retornar falso, porque si se dan cuenta, el 45 no está dentro de esa tupla. ¿Sí? Es más, si yo tuviera 445 y pregunto 45 in, 34, 56 y 445, aún así me retornaría falso, porque los elementos son enteros, ¿de acuerdo? Y yo estoy preguntando si este número está dentro de la tupla, ¿de acuerdo? Ya, esa parte la entendieron, ¿no? Sí, profe. Ya, porque yo les decía lo siguiente, ¿cierto? Si tenía la tupla A, 34, 56, 445, y yo digo 45 in A, me dice que es falso. ¿Ya? ¿De acuerdo? Que sería distinto que yo hiciera, por ejemplo, si lo tuviera como string, ¿ya? Que ese era el contenido de Ana en Anastasia, que ahí sí nos da falso verdadero. Pero ahí tendría que hacer algo así como, comillas, 45 in 445. Bueno, ahí también sirve, pero ahí nos va a dar que es true, ¿de acuerdo? Porque este es el contenido, y lo que está dentro de ese contenido son números, por lo tanto son caracteres. Entonces, pronto, este subcarácter está dentro, verdadero. En cambio acá, el contenido es una tupla, o sea, el contenedor es una tupla y los contenidos son números.
y el número 45 no está dentro de una tupla. ¿Ya? Ya, eso sería con respecto a int. Las diferencias relevantes, como ya las vimos, entre listas y tuplas, es que las listas son mutables, es decir, yo puedo tener una lista como la que estamos viendo acá, con 4 elementos, y quiero modificar un elemento en particular. En este caso estoy modificando el 5. Por eso coloco en la posición 1, guarda el 12, y como resultado obtendríamos la lista 3, 12, 78, 23. Eso lo puedo hacer porque son mutables, es decir, puedo modificar los valores dentro de una lista. Para el caso de las tuplas, sabemos que son inmutables, por lo tanto, yo no puedo modificar su estructura. En el caso acá tengo 3, 5, 78, 23. Si coloco t cochete 1 igual a 12, me va a dar error porque las tuplas son inmutables. Ahora, las similitudes es todo lo que ya hemos visto anteriormente. Tenemos algunas, por ejemplo, que se pueden acceder por la posición, como ambas son ordenadas, por lo tanto puedo acceder por la posición que ocupa un elemento, y comparten funciones como las que ya les mostré anteriormente, len, in, index, count, entre otras. Y lo otro importante es que como ambas son estructuras, ya lo que hemos visto para recorrer listas, lo que hemos visto para recorrer string, también se aplica para tuplas. Es decir, puedo recorrer directamente una estructura haciendo un for i in estructura. Al hacer ese for i in estructura, la variable i va a tomar los valores que están dentro de la estructura, ¿ya? Pero ahí puedo sacar de a un elemento, ahí si hago un for i en tupla, voy a sacar de a un elemento y en cada iteración voy a ir sacando de a un elemento de esa estructura. Y si hago un ciclo con la posición de los elementos, por ejemplo el for i en range del len o un while, mientras i sea menor que el len de la estructura, yo puedo sacar, por ejemplo, tupla corchete i más 1. Con ese tipo de ciclo yo podría sacar de más de un elemento. ¿Ya? Esas son las similitudes. Es decir, lo único que tenemos que saber acá en tuplas es lo siguiente. Lo más relevante es cómo yo empaqueto y desempaqueto. ¿Ya? ¿Qué significa empaquetar? Significa que yo voy a guardar datos. Tengan presente una cosa. En Python los datos no están sueltos. Fíjense, vamos a hacer funciones en las cuales yo coloque return a, b. Te iré retornando dos valores, el a y el b. Técnicamente estoy retornando dos valores, pero lo que hace Python es me empaqueta, es decir, me crea una estructura, me crea una caja donde meto esos dos valores y me devuelve un valor, que es la caja. ¿De acuerdo? Entonces yo tendría acá la variable t es igual a 2,5, por lo tanto creo una caja donde guardo el valor 2 y donde guardo el 5. Esto lo puedo hacer sin paréntesis, sin la necesidad. Python lo va a reconocer como tupla. O también yo podría hacer acá una tupla con 3 elementos, donde coloco el 3,4, el 5,8 y el 34,1, y eso le agrego el paréntesis. En este caso no es necesario, puede ser como el de arriba o abajo. El que los deje más tranquilos a ustedes lo pueden aplicar. Ahora, fíjense, este es empaquetado. Yo estoy creando, fíjense, la asignación. Recuerden este concepto que vimos en el primer certamen, en las primeras UA. Siempre cuando yo tengo una asignación, lo que está a la derecha lo guardo a mi izquierda. Por eso estoy diciendo, oye, guarda el valor 2 y el valor 5 en la variable t. Eso se llama empaquetar. ¿Sí? Estoy creando una estructura. Cuando hago esto, tengo que tener el siguiente cuidado. Se llama desempaquetar. Como t, que ya lo vimos acá, t es una estructura, t va a tener dos elementos. Entonces yo puedo sacar esos dos elementos en dos variables. Pero acá hay una restricción súper importante que siempre deben cumplir. Si van a hacer así, esta forma de desempaquetado, tienen que colocar la misma cantidad de variables a la izquierda que el largo de la tupla que están desempaquetando. En este caso, la tupla tenía dos elementos, por lo tanto, estoy obligado a usar el elemento A y la variable B. De tal forma que en el primer elemento guardo el primer dato, que sería el 2. En la segunda variable B guardo el segundo dato, que sería el 5. Si yo coloco A es igual a T, lo que estaría haciendo ahí, chicos, estaría haciendo una copia de tupla. ¿Sí? ¿De acuerdo? Acá también, si nos damos cuenta, estoy empaquetando, estoy guardando estos tres datos en una caja que se llama X. Entonces, como tengo más de un dato, esta caja es una estructura de datos. No es un dato, es una estructura. Porque este compartimiento lo tengo que dividir en tres partes para guardar estos tres datos. Ahora, como esta X tiene tres datos, yo para desempaquetar estoy obligado a crear tres valores. ¿Sí? Lo mismo acá. Ahora, fíjense una cosa importante con respecto, que si ustedes tienen una tupla muy grande, a ver, acá teníamos la tupla A,
Teníamos la tupla A que tenía esos tres datos, 34. ¿Están viendo? Sí, están viendo, ¿no? Están viendo el Python, ¿cierto? Sí. Tienen 34, 56 y 445. Gracias, Karen. 34, 56, 445, ¿de acuerdo? Si yo no quisiera desempacar todo, yo podría colocar guión bajo, coma, y colocar Z es igual a A. En ese caso, yo estoy sacando solamente el valor del 445. ¿De acuerdo? Los otros valores como que no los estoy sacando. Ahora ustedes dicen, pero profe, si tengo una tupla de 10, voy a tener que colocar. Porque la otra forma que podemos usar para desempaquetar es valiéndonos de las propiedades de las tuplas de que son ordenadas. Y como son ordenadas, yo puedo decir Z es igual a A, y de esa tupla A me interesa el dato que está en la posición 2. Entonces yo se doy cuenta, Z es 445. ¿Se entiende? Yo puedo decir Z, me interesa el dato que está en la posición 1 solamente. Y era A en la posición 1, Z era una variable. A cochete 1 me saca el 56. ¿Se entiende? Entonces tengo dos formas de trabajar con el desempaquetado. Para el desempaquetado yo puedo trabajar colocando la misma cantidad de variables que el largo de la tupla, o, como en el caso acá, yo tengo una tupla que está compuesta por dos datos, un string y una tupla. Si a mí me interesa sacar el año, ¿sí? Lo que yo podría hacer es A, P1, que es la tupla, corchete 1. Al hacer P1, corchete 1, recuerden que Juan Pérez está en la posición 0 y esta tupla está en la posición 1. Por lo tanto, al colocar P1, corchete 1, estoy haciendo referencia a todo este elemento, que es una tupla. Como es una tupla, yo puedo sacar los elementos por su posición. Entonces, me interesa de la tupla P1, corchete 1, me interesa el valor 0, 1, 2. Y al colocar el corchete 2, que está al final, estoy sacando el tercer elemento de la tupla que está apuntando la segunda posición de la tupla A. O sea, de la tupla P1. ¿Sí? ¿Me entienden? Ahora, si no se atreven, todavía no entienden muy bien esta parte, por pasos ustedes tendrían que desempaquetar P1, y P1 tiene dos datos, sacarían el nombre y sacarían la tupla. Ahora que tienen la tupla, ustedes pueden desempaquetar la tupla en día, mes y año, y ahí tienen el valor del año. Profe, yo no entendí la parte de cuando dijo lo del 2. Ya, vamos a irle. A va a ser igual, por ejemplo, Camila Mesa, y vamos a colocar hoy día el 9 del 11 del 2020. ¿Sí? Y, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes. Yo tengo esa tupla. ¿Esta tupla cuánto es el len de esta tupla, Camila? ¿Cuánto sería el len de esa tupla? ¿El len? 2. El caminamesa, la fecha y lunes, miércoles y viernes. Ya, acuérdate que el len es la cantidad de elementos. Tú acabas de enumerar 3. El len es la cantidad de elementos, son 3. El len es 3. Len de A, 3. Ya, verdad, perdón. No me pida perdón. Estamos aprendiendo. Camila, entonces, ¿qué pasa acá, Camila? ¿Qué tienes que tener presente tú? Que siempre cuando cuentes vas a contar de 1. Cuando quieras sacar un elemento por la posición, vas a enumerar, y ahí enumeras de 0. Por lo tanto, Camila Mesa está en la posición 0, la tupla con la fecha de hoy está en la posición 1, y la lista con los días está en la posición 2. ¿Sí? Supón tú que quieres sacar el año. ¿Sí? Entonces, si tú colocas A, corchete 1, estás haciendo referencia a la tupla. ¿Te das cuenta, Camila? ¿Sí? Sí. Entonces, al hacer A, corchete 1, estoy haciendo referencia a esta tupla. Pero de esta tupla me interesa sacar el año. Entonces, si yo coloco A, corchete 1, ahí estoy hablando de la tupla. Es como decir, ahí tengo la tupla. Y el elemento de esa tupla que me interesa está en la posición 2.
Porque este es 0, este es 1 y el año está en la posición 2. Ah, Entonces, ya entonces, entendí. entonces al hacer eso, Camila, yo salí del 2020. Entonces, Camila, para validar que hayas entendido de la forma correcta, quiero que saques el día miércoles. ¿Cómo sacarías el día miércoles de esa tupla? Sería la posición 2 ¿Ya? y después, me dijo el miércoles, ¿cierto? ¿Sí? 2. Ahora Ah, no, parte del 1, perdón. 1. 1, 1. Ahí sí. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, me quedó súper claro, profe. Ya, ahora, lo siguiente, ¿qué pasa si tú quisieras sacar mier? Solo mier, no miércoles. ¿Qué harías tú? El, el corchete donde está el 1, lo no, o sea, no sé, como que lo descompondría, no sé. Como se me ocurre como poner los 2 puntos hasta 2. O sea, hasta el miércoles, ¿cuál quería sacar? Hasta Solo el R. mier. Mier, hasta la R incluida, mier. Sería corchete, 2 puntos, Corchete, 2 puntos. 4. Ya, ojo con eso, ¿ah? Porque fíjate, tú al colocar A corchete 2, estás sacando toda esta lista, ¿cierto? Y luego Sí. de esa lista, estás diciendo desde el inicio hasta la posición 4, pero esta lista tiene 0, 1, 2. Bueno, no te da error en este caso porque como es mayor, y el substring cuando es mayor te saca desde la posición, te saca todos los elementos del 4, ¿sí? Porque aquí te Ya. sacó todos los datos igual. Pues tú estás sacando una lista desde el inicio hasta el 4. Cuando el límite superior es mayor que el largo, igual te saca todos los datos. En el Python 2.7 te arroja un número muy chico, te lo vamos a considerar desde el principio. Ya, ahora, fíjate, yo quería sacar el miércoles, entonces va a hacer A corchete 2. Para sacar este del miércoles tiene que colocar 1. ¿Sí? ¿Sí? Ahí estaría sacando miércoles, ¿cierto? Entonces, A corchete 2, corchete 1. Y ahora que tienes el string miércoles, tú colocas desde el inicio al 4. Y ahí sacas mier. Tienes que llegar primero al lugar. Acá con el A Ya. corchete 2, con el A corchete 2 estoy llegando a la lista. Ahora que estoy en la lista, de esa lista saco la posición 1, es decir, tengo el miércoles. Ahí estoy en el string. Como eso es un string, yo ahí voy a aplicarle un substring desde el inicio hasta la posición 4. Y eso me va a dar mier. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí. Ya. Ojo con ese tema de... Y esto es súper importante que ustedes manejen, la comparación de tuplas. Una de las virtudes que tienen las tuplas es que nos permite comparar. La forma, para que ustedes entiendan cómo comparan las tuplas, es la misma forma en la que ustedes comparan cuando están haciendo orden de los strings. Cuando ustedes están ordenando, por ejemplo, la lista de... Están ordenando la lista de los del curso y la quiero ordenar alfabéticamente. Si ustedes tienen Gonzalo y tienen González, se dan cuenta que la G es igual a la G, no puedo hacer nada, paso a la O. La O es igual a la O, no puedo hacer nada, paso a la N. La N es igual a la N, paso a la Z. Las Z son iguales, paso a la A. Después la L, la A son iguales, paso a la L. Pero después tengo Gonzalo, tengo la O, y después tengo González, la E. Por lo tanto, Gonzalo es mayor que González, porque la O está después que la E. Acá es lo mismo. Si yo tengo tuplas del mismo tamaño, yo digo, mira, el 4 es menor que 7, como el 4 es menor que 7, de inmediato digo true. No sigo comparando. Pero acá, fíjate, tengo la misma largo y tengo 4,5,7 es menor que el 4,2,1. 4 es menor que 4, no puedo decir nada porque son iguales. 5 es menor que 2, y ahí digo falso, porque 5 efectivamente no es menor que 2. Acá, cuando tengo todos iguales, se va a ser mayor el que tiene más elementos en la tupla. En este 4, 4 es igual a 4, 5 es igual a 5, 7 es igual a 7, y ahí está ahí la comparación. Pero como esta tupla tiene un valor más,
esta tupla es mayor que la de acá. Por eso me dice que es true. Ahora, una cosa importante, y siempre ténganlo presente, muchachos, que en base a esta forma de comparar, cuando ustedes trabajen con fechas, y esas son las virtudes que les decía yo, cuando trabajen con fechas, siempre las fechas tienen que estar en año, mes, día. Porque si ustedes comparan, siempre decimos que ya comparar por la primera fecha. Si yo coloco el día al inicio y el año al último, el año es el que discrimina generalmente cuál es el mayor, cuál es el menor. Entonces, si ustedes colocan el día, yo podría colocar el 10 de noviembre de 1900 y acá podría colocar el 1 de noviembre del 2020 y como el 10 es mayor que 1, este que es del año 1900 me va a decir que es mayor que el del año 2020, lo cual es falso. Por eso siempre las tuplas cuando quieran comparar con fechas tienen que estar en año, mes, día o si no, no les va a ordenar de forma correcta. En este caso, la comparación terminaría en la primera comparación porque ustedes dicen 2010 es mayor o igual a 2009 y al tiro dicen verdadero. En base a lo anterior, ¿estas tuplas son iguales? Chicos, 1,2 ¿es igual a 1,2? Sí. 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 6,1 ¿es igual a 6,2? No. No, porque el último elemento no son iguales, ¿cierto? 1,2 es distinto del 1,2,3. Sí. Sí. Sí, porque el último elemento se tiene un largo más, ¿cierto? No son iguales. 5,00 es menor que el 9,00. Sí. Sí. 5,9999 es menor que el 9,00. Sí. Sí, porque el 5 es menor que el 9. Al tiro digo que es verdadero. Acá, 1,9,10 es mayor que el 1,9,5. Sí. El 1,2 es menor que el 1,245. Sí. ¿Por qué razón? Porque o sea, hasta el 1, hasta el 2 están igual, pero después el 4 y el 5 hace que sea mayor. Sí, por la cantidad de elementos, ¿correcto? Estaría bien. 1,3 es mayor que el 1,245. Sí, ¿Por qué razón? porque el 3 es mayor que el 2. Exactamente. Para que vayan viendo cómo se comparan. ¿De acuerdo? Veamos entonces. Déjenme borrar todo mi dibujo. Llegamos a la parte de ejercicios ya prácticos, más que de conceptos, y vamos a ver lo siguiente. Un polígono está determinado por la lista de sus vértices. Escriba una función perímetro que recibe una lista de tuplas, donde cada tupla corresponde a un punto en el plano, y entregue el perímetro del polígono definido por la lista de vértices. Acá tenemos que suponer lo siguiente, eso sí, nos sale directamente, pero tenemos que asumir que este punto con ese punto, después este punto con ese punto, después ese punto con ese punto, y finalmente tendríamos que ver este punto, que lo vamos a dibujar de otro color para que les quede claro, que sería el último punto con el primero. ¿Sí? Si ustedes quieren ver acá, lo podemos imaginar, ¿cierto? Tenemos nuestro plano cartesiano, ya tenemos el 1, el 2, el 3, el 4. En la posición 5, la posición 6 y la posición 7. ¿Ya? Bueno, acá arriba es lo mismo, ¿no? 1, ¿cierto? 2, 3. Déjenme admitir a alguien que... Ah, se cayó. Bueno, vamos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el último está por acá arriba, 9, ya. Entonces, el punto 4,1 sería este, ¿no? X4, 1, 2, 3, 4, 1.
Este sería el punto 1. ¿Ya? Después tenemos el 7,2. 7,2 estaría por acá. ¿De acuerdo? Después tendríamos el punto 7,4, que sería 7,23, sería como por acá. Después tendríamos el punto 5,9. 5,9 que sería por acá más o menos. ¿Sí? Si nosotros unimos estos puntos, tenemos que estar el punto 1 con el punto 2, que por eso le decía yo, punto 1 con el punto 2. Después tenemos el punto 2 con el punto 3, tenemos otra línea. Y después tenemos el punto 3 con el punto 4. Y finalmente nos falta el punto 5 con el punto 1, que sería esta línea que está acá. Ese es el polígono que estamos armando. ¿Se entiende, chicos? Sí. Ya, entonces nos están pidiendo sacar el perímetro. ¿Cómo ustedes sacarían el perímetro? ¿Cómo ustedes sacarían el perímetro? ¿Ideas? ¿Alguna idea? ¿Cuál es la definición de perímetro? La definición de perímetro, muchachos. La suma de sus lados. ¿Ya? Y tenemos los lados. ¿O podemos obtener los lados? Podemos obtenerlo mediante los puntos. ¿Ya? ¿Cómo así? Sería como ocupando un foro, ¿no? Para sacar cada tupla y de ahí restar los puntos. Ya, o sea, hay que sacar la distancia, ¿cierto? Tendríamos acá Tendríamos acá técnicamente que aplicar, esta sería la distancia de 1, ¿sí? Después tendríamos la distancia de 2, después la distancia de 3 y por último esta distancia grande que sería una distancia de 4. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Se entiende? Ya. Vamos entonces a implementar lo que tenemos que hacer. Están viendo el Python, ¿cierto? Sí, profe. Ya. En este caso tenemos que hacer la función perímetro y vamos a recibir una lista de tuplas. Nosotros podemos hacer otra función llamada def distancia. Y a esta distancia le vamos a pasar un punto 1 y le vamos a pasar un punto 2. ¿Sí? ¿Cómo sacarían ustedes la distancia? P1 y P2 son tuplas. ¿Ideas? ¿Cómo lo harían? ¿Se lo acuerdan? Ustedes podrían desempaquetar, por ejemplo, podrían hacer x1, y1 es igual al punto 1, asumiendo de que está en el punto, en el plano. De ahí vamos a hacerlo más genérico. Podemos hacer x2, y2 es igual al punto 2. Y podríamos hacer return, o bien sacamos la distancia, después hacemos return de d. Distancia va a ser la raíz cuadrada, ¿sí? La raíz cuadrada de las diferencias al cuadrado. ¿Y cuáles son las diferencias? x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1. Y todo eso en raíz. Entonces, después que tenemos eso, return d. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos una función que calcula la distancia. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Nosotros vimos acá que teníamos una tupla Profe, que tenía el punto, ¿sí? disculpe, es que hay una compañera que está en sala de espera. Ah, no, perdón, me equivoqué. Que me metí, alguien entró pero se cayó al tiro porque me metí y dije que iba a ver. Y no hay nadie, no tengo a nadie en sala de espera. Por si acaso. Cuando dije en delante interrumpí, dije voy a aceptar, pero sonó que había entrado alguien y después se cayó. ¿Ya? Ya, perímetro lista P1, P2, P3, P4. ¿Ya?
Podemos tener incluso más puntos, P5 y P6. ¿De acuerdo? Si yo tuviera una lista con 6 puntos, yo de acá tendría que entender que tengo que sacar la distancia entre el P1, voy a tener que sacar, por ejemplo, P1 y P2, ¿ya? Después tendría que sacar la distancia entre el P2 y el P3, ¿cierto? Después tendría que sacar la distancia entre el P3 dije, entre el P3 y el punto 4, ¿cierto? Después tendría que sacar la distancia entre el punto 4 y el punto 5. Después tendría que sacar la distancia entre el punto 5 y el punto 6. Y finalmente tendría que sacar la distancia entre el punto 6 y el punto 1. ¿Sí? Eso es lo que tendría que hacer. Yo tengo 6 lados. Tengo 6 aristas. Una arista, 2, 3, 4, 5, 6 aristas. ¿Se entiende? Ya, entonces, ¿en qué se va a resumir todo este problema? En cómo recorrer la lista. ¿Sí? Podemos hacerlo de muchas formas. Quizás la forma más idónea, vamos a hacer, por ejemplo, ya tengo lista, voy a hacer una lista 2. Esta lista 2 va a ser igual a la lista inicial, pero desde la posición 1 hasta el final, ¿ya? Y le agrego lista en la posición 0. ¿Para qué hago eso? Déjenme mostrarles acá. Déjenme borrar esto. Déjenme hacer F5. Ahí está corriendo. Ya. Si yo tengo la lista 1, 2, 3, 4. Me falta el igual. A es igual a 1, 2, 3, 4. Lo que hice recién yo fue B es igual a la lista A, desde la posición 1 hasta el final, más A corchete 0. ¿Ya? Tenemos que hacer lo siguiente. B es igual a A corchete 1 hasta el final, ¿cierto? Más, vamos a hacer acá A corchete, antes me reclamó porque al hacer A corchete 0, muchachos, estoy sacando el elemento, estoy sacando un entero. Y ese entero lo estoy sumando a una lista y eso no puede ser. Entonces, para sacar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar desde la posición hasta la posición 1. Ahí me va a volver una sublista, es decir, solamente el primer elemento. B. Es decir, lo que hago es esto. Fíjense. Tengo 1, 2, 3, 4. Lo que hice fue crear la lista 2, 3, 4, 1. Es decir, como que es un corrimiento. El que estaba en la posición 2 quedó en la posición inicial y así se van corriendo todos hacia la izquierda. ¿Entendieron lo que hice? ¿No? ¿Sí? ¿Aló? Yo no lo entendí tanto, profe. ¿Lo podría repetir? Perfecto. Están viendo ahora el intérprete, ¿cierto? El ejercicio. Sí. Ya. Déjame borrarlo para ver si para dejarlo más F5. Decía que A es una lista con elementos 1, 2, 3, 4. Y quiero generar la lista con un corrimiento, es decir, voy a hacer la lista A desde la posición Profe, 1. ¿Sí? estamos viendo el Python, o sea, como donde ejecuta, donde está la función. Ya. Ok. Ahora sí. Sí, ahí sí. A es la lista 1, 2, 3, 4. Y ahora quiero obtener la lista. No, voy a poner rayar ahí. Déjame rayar acá. Quiero obtener esta lista. Camila. Quiero obtener la lista acá
2, 3,4, 1. Eso es lo que yo quiero obtener. Ya te voy a explicar por qué. ¿Sí? Entonces, esta lista, quiero generar otra lista que me genere el valor 2, después el 3, después 4, y el primer elemento ahora pasa al último. Para hacer eso, voy a decir que saque una sublista desde la posición de A, desde la posición 1 hasta el final. Estaría sacando esto, ¿cierto? Con esa primera parte, estaría sacando esto, desde la posición 1 hasta el final. Eso es lo que tendría, ¿sí? Entonces, a esa lista ahora le voy a concatenar, entre comillas, porque el más también funciona para listas, pero siempre que tú tengas listas. En el caso anterior, cuando yo coloqué acá, por ejemplo, A corchete 0, al colocar A corchete 0, estoy sacando un elemento que está en la posición 0 y es un entero. Un entero más una lista me da error. Por lo tanto, acá lo que tenía que hacer yo es generar una lista con un elemento. Diciendo desde el inicio hasta la posición 1, sin incluir. Es decir, acá estaría sacando solamente este elemento, que sería, con esta segunda parte estaría sacando solamente este elemento. ¿Sí? Entonces voy a quedar 2, 3, 4 y le concateno el 1. ¿Me entendiste ahora? Si yo pregunto B, me va a generar esta 2, 3, 4 y el 1 al final. Ahí me quedó claro. Gracias, profesor. Ya, ahora, ¿por qué hice esto? Porque si yo tengo una lista A es igual a 1, 2, 3, 4, y tengo una lista B que va a ser igual a lo siguiente, voy a generar 2, 3, 4, 1. Yo después puedo recorrer estas dos listas con los elementos por la exposición. Entonces, fíjense, voy a sacar de esta forma. De la primera lista saco el punto 1 y de la lista 2 saco el punto 2. Voy a sacar el punto 1,2. Después voy a sacar el punto 2,3. Después voy a sacar el punto 3,4. Y después saco el último punto 4,1. Que esos son los puntos a los que yo tengo que sacar la distancia. ¿Me expliqué? Sí, profe. Ya, entonces, vamos a partir haciéndolo de esta forma, que creo que es la más sencilla. Entonces, ya, dijimos que del 1 hasta el final y le agrego el elemento inicial. Esa sería mi lista 2. ¿Ya? Entonces, como yo sé que esas listas son listas de tuplas, yo tengo que sacar la función distancia. Entonces, yo tengo que calcular la distancia de todos los puntos, de todos los lados. Entonces, como tengo que acumular, acurro al patrón de acumulación, digo suma igual a 0. Y ahora voy a recorrer la lista, cualquiera, ya sea la lista o la lista 2. Por ejemplo, voy a hacer, y en este caso, como son dos listas, están relacionadas por la posición. Recuérdense lo que hicimos anteriormente. ¿Por qué digo que están relacionadas por la posición? Porque el primer elemento de la lista A, tengo que sacar también el primer elemento de la lista B. Entonces así me va a quedar el punto 1 con el punto 2. Después saco el segundo elemento de la lista A y también saco el segundo elemento de la lista B. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer eso, estoy obligado a recorrer la lista por posición. Entonces yo puedo hacer for i in range, que hacía el range, me generaba una lista del len de lista. Ya, el len de lista, en este caso, en el ejemplo, el len de lista era 4. ¿Sí? Entonces el range de 4 me va a generar los elementos 0, 1, 2, 3, que corresponden a las posiciones de los elementos. Entonces yo podría hacer acá, por ejemplo, lado va a ser igual y llamo a la función distancia. Y le paso el primer punto, que sería, por ejemplo, lista, corchete i. Estoy sacando el punto 1 de la lista. Y acá le paso lista 2, corchete i. Estaré también sacando el primer elemento de la lista. Es decir, estaría consiguiendo lo que hablábamos anteriormente. Estaría haciendo esto, ¿no? Para que me vayan siguiendo, por favor. Al sacar el punto, esto está en la posición 0. Saco el punto 1 y el punto 2. Después, cuando el lío incremente 1, voy a sacar el segundo punto de la lista A y el segundo punto de la lista B. Después, cuando el lío incremente en otro, voy a sacar el tercer punto de la lista A y el tercer punto de la lista B. Y finalmente, cuando lleguemos al punto 4, voy a sacar los dos últimos puntos. ¿Se entendió? Sí. Ya.
Entonces, saco el lado y ahí se llama la función distancia que me saca el cálculo de la diferencia entre estos dos puntos. Entre el punto 1 y el punto 2. Entre el punto 2 y el punto 3. Y así sucesivamente. ¿Ya? Vamos. Saqué el lado y luego tengo que hacer suma más igual lado. Y después lo que tiene que hacer la función perímetro es retornar suma. Si yo llamo a la función print y le coloco ahora perímetro y le paso la lista de tuplas, ¿ya? Y creo que la lista de tuplas era 4172. Era, déjame mostrar. Eran 4 puntos. Creo que el último era 5,9. El primero era 4,1. 7,2 y creo que el último era 7,4. Déjeme verificar. 4172, 74. 4172, 7459. Ahí estaría. Si yo hago F5, ejecuto, ¿cierto? No sé si están viendo el resultado. Nos está diciendo que el perímetro es 18,60 y tanto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿No se entiende, muchachos? Sí se entiende, profe. Ya. Entonces, fíjense, ahí estaba el resultado que nos había dicho anteriormente, que el perímetro era 18,6. Esa es una forma, ¿de acuerdo? Nosotros tuvimos que crear una lista, digamos, auxiliar para poder trabajar, ¿cierto? Que fue crear una lista donde nosotros hicimos corrimiento. Otra forma es, sin crear otra lista, es def perímetro, perímetro 2, lista. Esta es, vamos a hacer una suma porque tenemos que acumular los lados y en este caso les voy a explicar lo que voy a hacer. Yo voy a tener una lista, ¿cierto? Con un punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Yo en este caso podría recorrer la lista de la siguiente forma. Sacando el i y sacando el i más 1. ¿De acuerdo? De esta forma yo cada iteración voy a sacar el punto 1 y el punto 2. El punto 2 y el punto 3. El punto 3 y el punto 4. ¿Sí? Y fíjense lo que podría hacer acá. Yo voy a hacer, por ejemplo, for i in range del len de lista. El len de lista me va a decir 4, pero recordábamos que cuando hacíamos el i más 1, al len de lista habría que restarle 1 para no llegar a la última posición. Entonces el len de lista es 4 menos 1, 3. Como va a generar 3, el rango de 3 me genera los valores 0, 1, 2. Y al tener estos valores 0, 1, 2, lo que yo voy a tener va a ser el punto en la posición 0 con el punto en la posición 1. ¿Sí? Ese ya lleva la función distancia. Después, como el i va a aumentar en 1, va a quedar el punto en la posición 1 con el punto en la posición 2. Después, como el i va a aumentar en 1, va a sacar el punto en la posición 2 y el i más 1 va a sacar el punto 3. Y ahí se va a terminar, porque miren, estaba el 0, saqué el 0. Está el 1, saqué el 1. Está el 2, saqué el 2. Y ahí va a terminar. Técnicamente me faltaría un lado, me faltaría el P1 con el P4 y eso lo podemos sumar al final. ¿Ya? Entonces, for i en el rango del len de lista menos 1, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacerlo más rápido acá. Suma más igual, y acá llamamos a la función distancia. Y tenemos que pasarle las tuplas con los puntos. Entonces coloco lista, corchete i, coma, lista, corchete i más 1. ¿Sí? Como les dije, al hacer esto me sumaría el P0 con el P1, el P1 con el P2, el P2 con el P3. Y afuera del ciclo yo digo suma más igual distancia
Y acá puedo colocar el lista, corchete, podrían ser ustedes, por ejemplo, -1, coma, lista, corchete, 0. Que es siempre que me va a faltar el último punto, el P6 con el P1. P6 con el P1. ¿Sí? Ahí lo suman y después lo que hacen es retornar suma. ¿De acuerdo? ¿Me entendieron lo que hicimos recién o no se entendió la otra forma de hacerlo? Entonces, si yo hago F5, me faltó conectar, estaba como comentario. Ahora sí, hago F5 y se dan cuenta que tengo el mismo resultado para ambas funciones. ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Hay dudas? ¿No? No, profe. Ya. Ok, vamos entonces. Dice, profe, la función distancia 2, voy a recibir 2 puntos, P1, P2. Usted me puede decir, profe, pero la distancia, la función distancia que usted hizo siempre va a sacar la distancia en el plano. ¿Y qué pasa si me pasan una lista de tuplas con el punto en el espacio? Bueno, en ese caso podríamos hacer, si el len de P1 es distinto del len de P2, ¿sí? Return -1. ¿Por qué -1? Porque significa que los puntos son distintos, tienen distinto largo, puede venir uno en el espacio y otro en el plano. Entonces digo error. Ahora, este es el if, si len de P1 es igual a 2, ¿y por qué solamente basta con confirmar que el len de P1 sea igual a 2? Porque ya sé que son iguales, porque si no me hubiese votado. Si llego acá es porque ya sé que son iguales. Ahora, si el len de P1 es igual a 2, yo podría colocar return, ¿qué retornamos acá? La distancia, que es la raíz cuadrada de ¿qué cosa? De la diferencia al cuadrado, que es lo que hicimos anteriormente, ¿no? Pero lo voy a hacer ahora de otra forma, desempaquetando por posición. Yo tengo P1, corchete 0, menos P2, corchete 0. Eso al cuadrado más P1, corchete 1, menos P2, corchete 1. ¿Se dan cuenta? Aquí estoy sacando el X del P1, el X del P2, el Y del P1, el Y del P2. Esto es cuando sean igual a 2. Saco eso. Y si no, bueno, podría hacer otro if mejor. Len de P1 es igual a 3. Cuando estemos en el espacio, es exactamente lo mismo de arriba. La única diferencia es que ahora tenemos que hacer la resta más otra diferencia que sería al cuadrado. ¿De qué cosa? Aquí sería P1, 0. Aquí estarían los X. Y ahora habría que restar los Z, ¿no? P1, 2 menos P2, 2. ¿Se entendió? ¿Qué hicimos ahí? Lo que acabamos de hacer fue crear una función distancia para un punto en el espacio o un punto en el plano. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ¿están acá? ¿Se fueron? Sí, profe, sí se entiende. Ya. Entonces, vamos a cambiar de contexto y vamos a ir ahora a unos más aplicados. Este está en Programa USM, en la sección de ejercicios, parte 2. Ingresan y van a llamarlo como el supermercado, el ejercicio supermercado, ¿ya? Además, se lo estoy mandando ahora por chat para que ustedes puedan acceder y lo puedan ver. Y si están trabajando, pueden copiarlo y seguirme. Nos están diciendo lo siguiente: un supermercado utiliza la tabla de datos para llevar la información de su inventario. En un programa, cada tabla de datos es una lista de tuplas.
La lista producto tiene el código, el nombre, el precio y el stock, o la cantidad de unidades que está en bodega. ¿Sí? Después, por otro lado, tenemos la lista cliente, que también es una lista de tuplas, donde la tupla está compuesta por el root y después el nombre del cliente. Después tenemos la lista de ventas. La lista de ventas también es una lista de tuplas, donde el primer elemento de la tupla es el ID de la boleta, después viene la fecha de la venta, el 12 de septiembre del 2010, y este fue el root que compró en esta venta, en la venta 1, esta fue la persona que participó, es decir, sería Leonardo Farcas, ¿de acuerdo? Y finalmente, el detalle de cada venta está en la lista ítems, donde cada ítem tiene asociado el número del producto, el número de la boleta, después está el código del producto y la cantidad que se compró de ese producto. ¿De acuerdo? Dice en la venta, por ejemplo, en la venta de boleta número 2, acá se compraron 3 productos distintos. Se compró este producto, o sea, 4 de este producto, que según este código, si nos vamos a buscar arriba, 50.809, los productos, 50.809, aquí está, serían paltas, ¿sí? Entonces, en la boleta 2 se compraron 4 paltas, 2 bebidas y 6 yogur. En base a toda la información presentada anteriormente, nos dicen que escribamos la función producto más caro, la cual recibe una lista de tuplas llamada productos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comentar lo que estábamos trabajando. ¿Sí? Tengo acá la def producto más caro, ¿cierto? Y para trabajar con esta función voy a tener que ir a buscar la lista de productos para poder probarla. En este caso me voy acá a la página web y copio la lista de productos, llego a mi Python, lo pego. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar el producto más caro? Tenemos que buscar el producto de mayor precio. Nosotros ya vimos en certamen 1 cómo encontrar el mayor. Para encontrar el mayor, tengo que usar el patrón de mayor, el cual me indicaba que yo debía crear una variable lo más chica posible. En este caso, float de int. Alguien podría haberme dicho, profe, yo lo inicialicé, el mayor es -1. Está correcto, porque los precios no debieran estar en negativo. Por tanto, el precio más chico debe ser -1. Ya. Mayor es igual a menos float infinito. ¿De acuerdo? Yo podría decir acá una variable del prod que es vacía, porque me están diciendo no que retorne el precio, sino que retorne el nombre. Como les dije anteriormente, esa variable prod puedo agregarla, como no puedo agregarla, porque siempre cuando entre en el ciclo y en la comparación la voy a crear después dentro. ¿Ya? Entonces tengo mayor, que es el menos infinito, y tengo una variable donde voy a almacenar el nombre del producto más caro. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que recorrer la lista, ¿sí? Para buscar el precio y compararlo. Entonces, si nosotros recordamos lo del contenedor y el contenido, nosotros podemos hacer aquí for tupla in productos. Porque cuando yo hago un for algo en la lista, voy a sacar lo que está dentro de la lista. ¿Y qué es lo que está dentro de la lista en este momento? La tupla. ¿Sí? For tupla in productos. ¿Sí? Entonces ya tengo la tupla. Yo puedo desempaquetar. Podría, por ejemplo, acá colocar code, precio, stock. Esto es igual a tupla. Eso lo puedo hacer porque tupla es una tupla, entonces estoy desempaquetando. Y ahora podría decir, si el precio es mayor que mi variable mayor, significa que ya mi variable mayor no es la mayor, por lo tanto tengo que redefinirla. Y mayor va a ser el valor que encontré en el precio. Pero como voy a cambiar el valor de mayor, también tengo que cambiar el nombre del producto, en este caso sería nom. ¿Sí? Y esto volvería, saco la siguiente tupla, la desempaqueto y comparo el precio de la siguiente tupla con el mayor. Si el siguiente precio es mayor, cambio el valor de mayor y cambio el nombre del producto.
voy, saco la siguiente tupla, desempaqueto, si es mayor cambio, si no, paso a la siguiente tupla y así, cuando termine el for, habré comparado todos los elementos de la lista con mi variable mayor. Por lo tanto, al terminar el for, yo puedo decir return num. ¿Por qué num? Porque ese es el nombre del producto que se quedó con el precio mayor. Para llamarla, yo puedo hacer acá producto más guión bajo caro. Y acá paso el nombre de la lista que sería productos. ¿Sí? Si yo hago F5, ejecuto y me dice chocolate, lo cual no es correcto. Vamos a ver. Que también ustedes estamos bien. Vamos acá. Acá. Código, nombre, precio y stock. ¿Ya? Return num. ¿Qué tiene que haber retornado acá, muchachos? Al retornar num me volvería chocolate, porque chocolate es el último elemento de la Prod. lista. Debería retornar prod. Ahí debería ser retornar prod, ¿Cierto? ¿cierto? Prod es el mayor, porque al colocar num me va a retornar siempre chocolate, porque num, chocolate es el último elemento de la lista. Entonces al colocar prod me va a retornar el mayor. Y se dan cuenta que ahora sí es bubucela, y bubucela es fácil de notar de que es el mayor, porque ustedes se dan cuenta acá, tiene un precio de 12.990. ¿Sí? ¿Ya? Esta es una forma de hacerla. La otra forma de trabajar con lista es exactamente control C. Bueno, esta parte no cambia, porque ese es el patrón para buscar producto más caro 2. Yo digo float, ¿cierto? Prod. Yo hago lo mismo for tupla in productos. Al hacer for tupla en productos, yo digo si tupla en la posición, ¿dónde está el precio? En la posición 2, ¿cierto? Si tupla corchete 2 es mayor que mayor, mi mayor va a ser igual a tupla corchete 2 y el prod va a ser igual a tupla corchete 1, que sería el nombre. Y después acá al final, return prod. La única diferencia que estamos viendo es que yo acá no desempaqueté, acá desempaqueté. ¿Sí? Desempaqueté, acá no, porque yo también puedo acceder a los elementos por la posición. Entonces tupla es mi variable, y lo que hago es tupla 2, sería el precio, tupla 1 sería el nombre. Si ustedes quieren probarlo también acá, control C, control V, colocamos producto más caro 2. Hacemos F5 y nos dan ambas bubucelas. Ya muchachos, en honor al tiempo y pensando en que tienen que desarrollar el control, dejamos la clase hasta acá. El próximo miércoles retomamos a partir de este ejercicio y les voy a mostrar más variedades de cómo yo puedo trabajar con tuplas para aprender distintas formas. Les recuerdo que está la tarea disponible y que les vaya muy bien. ¿Me pueden indicar si acceden correctamente al control, por favor?